a una parte, piden dos, piden tres, y para nosotros no hay nada más y nada menos que la extensión del universo, que ellos lo consideran como una cúpula, una esfera donde sobrevivimos tanto los humanos como los seres celestiales o los seres del submundo. Estas tres culturas se caracterizan por eso. Los seres no humanos, que hace poco estuvo Maussan y otros antropólogos de moda ese término no humanos, nuestros aborígenes lo tenían ya desde antes de la llegada de los españoles a esta zona. Los seres no humanos pueden ser cualquiera, un dios, un espíritu, un dueño del agua, un chamán, porque tiene poderes sobrenaturales, o cualquier fuerza que no podemos explicar, para ellos simplemente no humanos. Y viene bien en el estudio de la ufología este término, porque para nosotros no humanos sería todo lo que es ovnis, humanoides, extraterrestres. Ellos están en convivencia diaria con esta categoría de seres. Los no humanos, para ellos es algo normal. Nosotros podemos ir por la calle, vemos un enano verde, nos podemos asustar, sorprender, volvernos locos. Ellos no. Para ellos es algo normal, algo natural, pero en su espacio, que no deben pasar el espacio terrestre que está en el medio, ni ellos ir a otra dimensión. Cosa que sí lo hacen los chamanes. Otra característica de estas tres culturas son los relatos sagrados, que es lo que yo hoy tomo para contarles algunos. Estos relatos sagrados son históricos, son ancestrales, son viejísimos, muy antiguos. La antropología de hoy tiene como una nueva interpretación, que vamos a ver después si esto es posible o no, moralmente aceptable, y reinterpretar la cultura aborigen. Los relatos para ellos son no solo relatos, sino hechos que hicieron, hechos que pasaron y que son reales. Incluso que hayan sido en el pasado, para ellos estos hechos son actuales. Viven una concepción de donde lo que pasó cosa que tienen los autónomos de Formosa es la unión con la naturaleza, aparte que la naturaleza es un ser vivo para ellos, nosotros y ellos estamos dentro de la naturaleza. Entonces cuando hablamos de naturaleza estamos hablando de nosotros mismos. Occidentalmente creemos que la naturaleza es lo que está afuera, para ellos no. Nosotros somos parte de la naturaleza, por lo tanto, si la naturaleza es sagrada, nosotros no. Con esa concepción vamos a analizar los relatos ancestrales, los relatos de experiencias actuales y las conexiones que puede haber con la ufología desde literatura, periodismo, relatos orales, que es lo que caracteriza mucho a las culturas aborígenes. Sus relatos son orales, ellos no escriben, y bien ya tienen un idioma tipo diccionario, ya hay un diccionario wichí español, con español, inglés, con ellos no escriben sus historias, las escribimos nosotros. Por ahí se filtran muchas cosas que podemos malinterpretar. Por eso digo que vamos a ver si es factible o no reinterpretar la cosmología de los aborígenes desde nuestro punto de vista. En primer lugar, vamos a ver el tema de los ovnis después de los humanoides. Vamos con la cultura wichí, específicamente con los chamanes que creen en una entidad llamada el Gran Jabilú, Colorado, muy propio de los esteros de Formosa. Los chamanes dicen que todos los domingos se juntan a la mañana para hacer un ritual de conexión con el cosmos exterior. Consumen una planta alucinógena llamada sevilla, es un árbol enteógeno,
sintonía en un tipo de sonido que en determinado momento hace que baje del cielo un gran pájaro, esto dice así, un gran pájaro que llaman Javirú, donde subimos todos los chamanes y nos vamos hacia las estrellas. Específicamente paseamos por la Vía Láctea. Ellos no lo llaman Vía Láctea, lo llaman el camino de la verdad, el camino del amor, pero para nosotros es la Vía Láctea. Este gran Javirú, donde suben todos los chamanes, se aleja de la Tierra con una velocidad tal que ellos dicen que no es un Javirú común y corriente de la naturaleza que podemos encontrar en el viajero o cualquier camino. Si reinterpretamos esto, el gran Javirú no sería nada más ni nada menos que una nave donde pueden subir 8, 10, 15 chamanes y recorrer el universo. Dicen el nos encontramos, dicen, con armas de niños que los rescatamos de las moradas que hay en casa y las traemos a estas armas para las mujeres que no pueden tener hijos, las infértiles, que después resulta milagrosamente que quedan embarazadas. Los chamanes tienen cada uno un relato que es perfectamente una copia o un reflejo o lo mismo que lo que cuenta el otro chamán y el otro chamán de cualquier comunidad. En Formosa hay muchas comunidades luchis, muchas comunidades pop, lo mismo con los pilares. En cada comunidad hay un chamán, estamos hablando del chamán o la chamana, ellos lo llaman piona. Bueno, cada piona tiene a su vez como subalternos que nos lo va enseñando, y cada vez que aparece un nuevo chamán, cuenta que viajaron en un gran pájaro donde sube con otros chamanes a recorrer el universo. Si reinterpretamos sería esto: una nave espacial donde pueden subir 8 y tener el mismo testimonio de lo que vieron, de lo que hicieron, y no cambia. Uno dice una cosa y el otro dice exactamente lo mismo en distintas situaciones recordadas. Para los antropólogos, el Javirú no es nada más y nada menos que un símbolo. Para nosotros puede ser una nave extraterrestre, pero para los originarios es un pájaro gigante donde suben todos para volar con la vida. Bueno, esto es más actual. Ven ahí la foto en un círculo, es un docente, es un profesor intercultural bilingüe de la zona oeste, ya cerca de Salta, en la punta, cerca de Bolivia, una zona llamada El Potrillo. Él me contó, cuando pregunté por su cultura, que no solamente tienen su cosmología, sino que también tienen cosas nuestras, porque no es que nosotros inventamos los ovnis, no inventamos a los extraterrestres, están y lo podemos ver nosotros como ellos, pero ellos lo reinterpretan desde su cosmología como otra cosa, tal como pasa con la nave anterior del gran Javirú. Este docente, en su relato, julio de 2020, en la pandemia, fue a una picada a cortar leña a la noche con un menor de edad, un hermano de 12 años, y cuenta que escuchan en 3 ocasiones un zumbido entre las nubes, como una explosión, pero que no era una bomba, era como que algo hacía un sonido como para moverse del lugar, y entre las nubes les pareció normal en el silencio. El sonido, los dos a la vista, y el triángulo opaco, gris, entre las nubes, que a ellos les pareció algo nuevo, pero no les asustó, porque saben que lo no humano puede tener cualquier forma, y al día de hoy, para este docente, dice: vi una nave triangular entre las nubes que de repente desapareció. Pandemia, por esta pandemia, julio
foto acá dice lo mismo. Vimos una nave triangular entre las nubes, que de repente desapareció. La otra cultura, los Kom, tienen un caso histórico que se remonta a 1965, que salió en los diarios, primero en un diario de Misiones, diario Provincia, se hizo eco de esa noticia, diario Crónica de Buenos Aires, diario La Voz del Interior de Córdoba y hay otro de Córdoba, no recuerdo ahora. Tomaron este caso de Chalac, que es una localidad de Formosa, cerca de un río. Los originarios dicen que estábamos unos 50 o más en nuestra comunidad. De repente baja una nave y de la nave bajan 3 seres luminosos que empezaron a caminar de manera torpe, a tropezarse en el lugar, por desconocimiento, dicen los originarios, del lugar donde estaban descendiendo. Uno de ellos, asustado, va a un destacamento policial, avisa que había bajado una nube, que bajaron 3 seres, 3 no humanos, no dijeron extraterrestres, dijeron seres no humanos, y la policía va a caballo con una cámara fotográfica. Según las noticias, sacaron fotos de los 3 seres y de la nave, y las fotos fueron enviadas a Buenos Aires para que lo estuviera la Fuerza Aérea o algo así, y desaparecieron las fotos. Al día de hoy no se sabe qué pasó, nadie sabe a quién se lo envió, quién mandó, no hay registro en el destacamento policial de este hecho, pero la noticia es no. Un tiempo se tomó el caso como un invento de los periodistas, como un bluff o una fake news, digamos ahora, la noticia falsa. Y hay quienes dijeron que Chalac no existe, y me investigaron, fueron a un centro de antropología de Buenos Aires, se fijaron en los mapas a ver si existiera la región Chalac, no estaba. Entonces, ¿qué dijeron? No existe Chalac, no existió el caso, así que damos por finalizado el tema, no investigamos nada. Resulta que Chalac sí existe, era el nombre histórico de una comunidad Kom, que tiene esta comunidad la particularidad de ser nómadas, van moviéndose de un lugar a otro, según las necesidades, según el clima, según donde haya más pasto, o donde haya animales para cazar, o según la crecida de los ríos, si crece el río se va, cuando baja el río vuelve. Entonces, en un mapa no podemos ubicar la comunidad Chalac porque puede estar en este punto, a 20 kilómetros más al sur, al norte, pero la comunidad en sí se llama Chalac, como los judíos, que se llaman judíos, pero están en todo el mundo. Y preguntando a los originales Kom qué significa Chalac, para ellos Chalac significa vimos algo nuevo. Entonces viene acá el dilema de si la policía en ese momento, o los periodistas de Misiones, escucharon a un originario decir Chalac, Chalac, es decir, vimos algo nuevo. Entonces dijeron, bueno, pasó el Chalac, y se inventó el nombre. Pero buscando nuevamente en libros y enciclopedias, la palabra Chalac aparece en Perú, en México, en el centro de Argentina, en Córdoba, en las comunidades originarias. Chalacatepec, por ejemplo, está en México, un lugar así tal cual Chalac en Perú, por eso hay un equipo de fútbol llamado los Chalacos. El año pasado se hizo un curso para a un yaguareté que fue rescatado y se utilizaron 3 palabras. No me acuerdo ahora una que está en idioma pinaca, otro en español, y la tercera palabra que utilizó el gobierno de Formosa fue Chalac, que significa valiente y
se asocia a los originarios que cazaban y se movían de un lugar a otro. Entonces la palabra sí existe, aunque no esté en un mapa. Entonces existe la palabra, existe la comunidad y el caso sí ocurrió. Y llama mucho la atención que nadie sabe qué pasó con las fotografías. Estas son las noticias que salieron en ese tiempo, 1965. Ahí en el que está en el medio dice claramente que en una aldea indígena de Formosa se habían observado platos voladores. Según las noticias eran 2 que recorrieron toda Formosa y quedó en la comunidad de Chaco. Siguiente. Ahora vamos con la comunidad, antes hay la comunidad Pilagá, que ellos tienen, vemos ahí la imagen, un bólido, una esfera de luz, ellos lo llaman payar. Para los Pilagá, un payar es cualquier ser humano, cualquier fuerza sobrenatural que se puede manifestar como una bola de fuego o una esfera de luz que recorre el horizonte, tipo escaneando la zona y se va. Los Pilagá no se meten con eso, saben que es algo sagrado, puede ser un chamán en un viaje astral, puede ser una deidad, un dios recorriendo la zona, o cualquier cosa, incluido lo que nosotros conocemos como la luz mala, el farol del diablo, o más modernamente los Foo Fighters, que eran las bolas de luces que seguían a los aviones en la Segunda Guerra Mundial. A los pilotos, muchos pilotos denunciaron, testificaron que había luces que seguían a sus aviones. Serían los payas de los Pilagá. Los Pilagá también tienen otra historia, le llaman ave de fuego y mujer estrella. Mujer estrella es un ser de fuera del espacio, un ser estelar, la llaman así mujer estrella, que está en la comunidad Pilagá con Iwichi. Las 3 culturas, las 3 etnias comparten el relato de la mujer estrella. Más adelante vamos a ver quién era esta mujer estrella. Nos quedamos acá con el tema del pájaro de fuego, ave de fuego. Según los cuando desciende a la tierra, se pone en contacto con los originarios de toda la chaqueña, les enseña cómo vivir, cómo organizar la sociedad, el tema del matrimonio, los hijos, comunidad. Según el relato de una comunidad que pude encontrar en Formosa, había un pájaro de fuego gigante que echaba fuego por la boca y venía a buscar a mujer estrella y la quería obligar a que vuelva a su casa, que era entre las estrellas. Este pájaro de fuego sobrevolaba los montes y, lanzando llamaradas, incendiaba todo lo que es arbustos, cactus, los quemaba. Si reinterpretamos esto, el pájaro de fuego no es nada más y nada menos como el gran Javirú de los chamanes, una nave espacial que viene a llevarse a una entidad que no pertenece a la Tierra y que debe volver a su lugar. Según el relato de los Pilagá, mujer estrella se da cuenta que el pájaro de fuego nunca va a irse de acá del Chaco, de la zona chaqueña, a menos que ella regrese a las estrellas. Cosa que hace dejando una descendencia de unos hijos que eran mezcla de dioses con humanos. El marido lo llegó a juntar seres que pertenecen a otros. Los este pájaro de fuego, podemos ver la imagen, un dibujito, que es nada más y nada menos que un ovni, una nave, con lanzando fuego, que es lo típico en la propulsión para elevarse o para moverse, que es lo que quemaba los montes formoseños. Siguiendo con el tema del pájaro, los chamanes tienen el gran Javirú, los chamanes Wichí, en la comunidad Pilagá, el pájaro de fuego de mujer estrella,
esta chica que está ahí en el círculo tiene 29, 30 años, me comenta que en su comunidad Pilará existe la creencia actual de que hay un pájaro gigante que secuestra a niños y jóvenes que nunca más aparecen. Hacen la denuncia de desaparición, tienen que pasar 2 días para buscarlo, cuando lo buscan se hacen por muerte, por el monte, fue tragado por alguna muerte, algún cocodrilo. Si algún niño, por ejemplo, muere en algún arroyo, comido por algún yacaré, los originarios no denuncian porque ya está, la desaparecido se fue, ¿qué vamos a hacer? Entonces no hay registro de cuántos niños desaparecen en las comunidades pilaras. Los pilarasis tienen esto, un pájaro de fuego que no aletea, aparece, agarra un niño y se lo lleva. En caso de abducción, si lo miramos desde la ufología. Esta chica vive en Capital, prefirió salir de su comunidad y la capital, tener su bebé, que tendrá ahora 3 años, y no deja sola a la nena en el patio. En Capital no hay casos hay casos de triángulos, pero no hay casos de abducción, de desaparición por hombres. Pero esta chica vive con ese temor de que el pájaro gigante venga de su comunidad y se lleva a su hijo. Ahora vamos con otros humanoides anteriores. Bueno, los humanoides wichis. Ya vimos el pájaro de fuego, el triángulo que había visto el docente, el gran sabido de los chamanes. Vamos ahora con los humanoides. Estos que vemos acá, Apunzar, Mujer Estrella, Guacapael, Ayopaka y Noemí, son seres mitad hombres, mitad animales, menos Mujer Estrella, que es humana, pero de las estrellas. Son seres que para ellos es algo normal que se les aparezca en el monte. Ellos dicen, vamos al monte y apareció Noemí, el hombre con cabeza de oro. Y te lo cuentan así como nosotros decimos, bueno, fui a la dulcería, me encontré con tal persona, fui al almacén y me encontré con fulana. Para ellos es algo normal. Encontrarse con estos seres que viven internados en los montes, viven debajo del agua, o en las sombras de la noche. Son seres que al anochecer salen del submundo, van al terrestre y regresan. Eso por noche. Lo del cielo bien, quedan unos buenos años y después se van. Después de dar sus enseñanzas o sus directivas para organizar la sociedad. Estos seres son como nuestro lobizón, personas que de repente se pueden transformar en lobos, solamente que estos ya están así. Para ellos ya hay un ser que es cuerpo de hombre, cabeza de carancho o de águila, y es así, está vivo y ellos lo ven. Oaxaca está en medio, que es un hombre pez, hay como un tipo de sirena, macho, debajo del agua, que sale a espantar a los pescadores. Hay Opala, que es una mezcla de yaguareté con hombre, que sería el bisón, que te conté que es el hombre lobo. Estos seres forman parte de su relato y son seres reales. Capaz para nosotros serán mitos, leyendas, pero para ellos no, para ellos es algo real, como que nosotros ahora estamos hablando de ovnis humanoides en este proceso. Estos tres que voy a nombrar ahora, hay registros históricos. Vean acá abajo a la izquierda la figura de Sarmiento, el presidente argentino de 1870 más o menos, Domingo Faustino Sarmiento, que continuó con la tarea hecha por el presidente Roca, con conquistar toda la Argentina. Para Sarmiento, el mar gran extensión poco a poco. Entonces hay que conquistar el sur y conquistar el sur, la aborigen,
por ropa y hecho por Domingo Faustino, serviendo tropas a esta zona chaqueña a establecer fortines y después formar comunidades blancas alrededor, resistiendo los malones. Y cuentan los wichíes que hay unos seres, hasta el día de hoy ellos creen, unos seres que ellos les dicen Polo Bolblot, que significa hombre avestruz, que eran personas que tenían las rodillas hacia atrás. Esta leyenda, ese mito, es compartido por tribus desde México hasta el sur de Argentina. Hay cartas de españoles en los años 1500, cuando vinieron los conquistadores, que decían: en toda la zona del Río de la Plata hay hombres avestruces, corren tan rápido que ganan a los caballos. Eso en el Río de la Plata. Las cartas están expuestas en un museo de España. Uno va y lee y dice hombres avestruces con las piernas dadas vueltas, que utilizaban como amortiguador y corrían rápido que ganaban en carrera a los caballos. Eso suena al Río de la Plata. Zona chaqueña, los wichís tienen el mismo relato e incluso ¿cómo? Cuentan los wichíes, que está en un libro que se llama Memorias del Gran Chaco, que cuando Sarmiento enviaba las milicias, las tropas, acá, Chaco, Formosa, para espantar a los originarios, aparecían estos seres avestruces y mataban a los milicos. Los milicos huían a caballo y era infértil, que acababan porque los seres avestruces los alcanzaban y con un garrote le daban por la cabeza y chau problema con Domingo Faustino. Otro caso ocurrió en los ingenios azucareros en Salta. Los wichíes de Formosa eran contratados como mano de obra barata por gente de Salta para cosechar caña de azúcar. Hasta hace 20 años más o menos. Un abuelo que trabajaba de eso, un abuelo wichí, dice que al llegar la noche se juntaban los originarios, wichíes con aymarás, ollas, que venían todos para trabajar, se juntaban, hacían ronda y ahí se pasaban la noche y aparecían los colomos, estos seres avestruces, a hacer apuestas de quién ganaba la carrera. Hasta hace 20 años atrás esto sucedió. El abuelo ya falleció, así que no tenemos más información, pero eso es lo que contó. Aparecían los hombres avestruces, jugábamos carrera, con eso nos divertíamos, con eso pasábamos las penurias en las plantaciones de azúcar. Al lado de Faustino, en medio, Humanoides Negros, 1973, un caso donde se dio implicar toda una comunidad, no es una sola persona, una familia de una comunidad, un señor joven con su esposa embarazada, van a visitar a otra comunidad, a familiares y amigos, y al llegar les llama la atención que toda la comunidad estaba rodeada por un cerco de palos puntiagudos hacia el exterior, un cerco alto, y los hombres estaban armados con escopetas y con cuchillos. Y las mujeres dentro de una iglesia, en ese tiempo estaban los anglicanos, dentro de esa iglesia, protegidas de algo. Llegan ellos, los reciben en la día y le cuentan que durante las noches aparecían unos seres altos, totalmente negros, de piel negra, que molestaban, recorrían el lugar y se iban. Tenían tanto miedo que hicieron el cerco, la empalizada, con las puntas hacia afuera,
Y una de las noches que ya estaba este señor que contó de visita ahí, quedó obligadamente a hacer guardia también con el resto de los hombres, sobre todo porque tenía miedo de la mujer que estaba embarazada que le pase algo. Cuentan que uno de estos seres negros salió del monte, cruzó y fue herido por uno de los cristianos. Salta el cerco hacia afuera, se mete al monte y cuando amanece deciden todos los hombres buscar el rastro de sangre de lo que le hirieron y ver hasta dónde llegan. Dicen ellos que no era sangre roja como la que conocemos nosotros, sino que era sangre negra parecida al petróleo, manchones negros que no tocaron y siguieron el rastro y se perdió en el monte. Nunca más aparecieron estos seres, capaz que porque se dieron cuenta que podían ser heridos por los cuchillos. Y buscando casos parecidos, investigando con gente de Buenos Aires, por ejemplo, hay casos de humanoides negros en el sur de Argentina. Y casos de manchas de aceite negro, acá en Chaco, provincia, de humanoides, no originarios justamente del relato, pero gente blanca dice que testigo diciendo que no manchas de aceite negro, que era lo que vieron ellos y decían manchas parecidas al petróleo, pero no era petróleo. Eso pasó en 1973. El hombre volvió a su comunidad con la mujer y ya no volvió, así que no sabemos qué pasó en el 73 con esta comunidad. El nieto de este señor Lázaro Borges, el abuelo, el nieto Jorge Santillán, vemos ahí a la derecha, vivió un caso parecido al de su abuelo, pero en el año 2022 también fue a buscar leña, como el caso anterior del triángulo, fue a buscar leña y escuchó un ruido, dejó el hacha, fue al lugar, porque ellos lo que hacen es, antes de tocar algo de la naturaleza, piden permiso. Permiso para cazar, permiso para pescar, permiso para cortar leña. Escuchó el ruido, se acercó, dice que vio una figura humanoide alta, totalmente negra, que se metió detrás del árbol e hizo como que lo estaba espiando. Se dio cuenta que no era una persona, no era un humano, entonces le dijo, solamente vine a cortar leña, corto un poco y me voy. Cuando regresa al árbol que estaba por cortar, el humanoide estaba al lado del árbol y vuelve a meterse detrás. Entendió que tenía que irse, juntó los podos que tenía en la moto y volvió a la comunidad. Para él, contar eso es tan fácil porque para él es real. Para nosotros también debería ser real. Según otras personas que calificaron a este señor, es una persona creíble, sin ningún vicio, una persona alcohólica, una droga, que va a haber por alucinaciones las cosas. Entonces, el relato es creíble. A este ser, ellos lo llaman concepto de ley, que significa eso, ser no humano, negro, que cuida. Ahora, con los cocos también tienen sus seres no humanos que conviven con ellos, que es algo normal, natural para ellos convivir con estos seres. Primero, la mujer estrella, que ya les dije que era común en las tres etnias, solamente que al relato de la mujer estrella, ellos le agregan otras cosas. No solamente la mujer estrella bajó del cielo a la tierra, sino un conjunto de mujeres que quedaron a vivir con los hombres. Tenían su fisionomía, eran blancas, esta es la característica de las mujeres estrellas, son blancas, no comparten el tono de piel que los originarios y tienen las manos totalmente frías. Cuando le tocas la mano a una mujer estrella, la mano es fría, no son de sangre caliente como nosotros.
mujeres pequeñas que comparten el nombre en español con lo que nosotros llamaríamos duendes, hadas, elfos, que englobamos a todo esto como la gente pequeña. En las tribus europeas, Inglaterra, Irlanda, nombrar a estos seres era un sacrilegio. Entonces decían la gente pequeña, o la buena gente, o el buen pueblo. Cuando decían esto ya sabían a qué se referían. Lo mismo pasa exactamente en las comunidades Hmong. Ellos le llaman las mujeres pequeñas del mundo. ¿Cómo reconocen el lugar donde viven las gallinas? Son seres subterráneos y reconocen el lugar por unas plantas que se llaman cargota, no sé si conocerán, son como ¿vieron la piña, la naná, la hojita de la naná, esa planta pero grande, con unas flores rojas? Donde hay un grupo de estas plantas, los Hmong no se acercan porque saben que debajo de eso viven las guayones. Aparte de las guayones, que son diurnas, que salen a hacer sus actividades, caza, pesca, o sea, tienen las mismas necesidades que nosotros, solo que viven debajo de la tierra. Aparte de ello están los peces, son seres nocturnos que tienen incluso la capacidad de poseer a las personas. Con los peces hay algo curioso. Los peces solamente se le aparecen para molestar a los originarios que se convierten a la religión cristiana. Va a la iglesia evangélica, toman a los originarios, se bautizan en la iglesia católica y son atormentados por peces. Se les aparece en el patio de la casa, mientras duermen, les obliga a la persona cotidiana a saltar, a lastimarse y a hablar por su boca, insultando a la persona, insultando a la religión o a la iglesia o a los pastores que están en ese momento ahí. Si la iglesia opta por irse, el Pele deja de manifestarse. Pele significa los que pertenecen a la noche. No es un nombre propio, son varios. Y dentro de los Pele, de los que pertenecen a la noche, hay otra vez subcategorías que vamos a ver después. Dentro de los Pele estarían los que en otras comunidades llaman el JTL, el contexto de leñador, y el abuelo que disparó a uno de ellos. Vemos a la derecha un esqueleto con alas que parece algo más, se llama Peter, o el heraldo de la enfermedad y de la muerte. Y lo pongo acá como ser humanoide porque ellos creen que vive, que se les manifiesta todavía hoy. Históricamente, ¿qué pasó con Peter? Peter se le apareció a chamanes Hmong, avisándole que en poco tiempo serían invadidos y la comunidad moriría. Que se preparen para morir en paz, tranquilos, que era inevitable que los invadieran y los mataron. Al poco tiempo empezó toda la persecución hecha por Domingo Faustino Sarmiento con la conquista del norte argentino y diezmando a la población. Quedan 60 comunidades con 200, 300 personas de los pueblos. Puede ser más porque a medida que van creciendo se van dividiendo en más comunidades. Ya dejan que los blancos o los criollos lo dieron como algo que debía pasar y pasó. Aparte de estos seres, quiero nombrarles qué humanoides hay registrados. El caso Chalat, que comenté anteriormente, de la nave que descendió, había descendido 3 seres. ¿Qué características tenían? Eran altos, les pedían una luminosidad, que muchos dicen que puede ser el traje plateado o dorado, reinterpretado por los originarios como el desprendimiento de luz de la persona.
hay detractores del caso como hay gente que está a favor de la existencia del caso. Diario de España, libros de España, el caso se reprodujo en revistas de Alemania, de Francia, o sea, el caso ya recorrió todo el mundo. A la derecha vemos otro ser, este es otro caso de un originario con Víctor Zárate, que vive en Capital, tendrá ahora 42 años, relata que desde niño fue perseguido por una entidad que ellos lo llaman Sheikh Awa. Sheikh Awa significa ser o entidad o cosa o no humano en con, y le agrega la palabra locae, que significa alto, grande o gigante. Este ser alto, grande o gigante persiguió a Víctor Zárate desde chico. Está el testimonio de la abuela que escuchaba ruidos en el techo y la abuela se ponía a bailar en círculo dentro de la casa, orando a los dioses con, pidiéndole protección por el nieto. Cuenta el nieto que la abuela bailaba, cantaba en idioma con cantos tristes, donde contaba que ya se le habían muerto varios hijos y que solamente le quedaba el nieto, que tengan piedad de ella. Tenía un bastón que estaba golpeando el suelo y esa entidad o cosa o Sheikh Awa, cuando estaba en la casa, se iba. Según la abuela, la entidad quería molestar al niño. Cuando la abuela fallece, ella estaba en el colegio secundario, reinicia su aparición este ser. Él lo ve, lo siente, después ya empieza soñando, escucha que le habla. Se hizo tratar en un hospital porque pudo haber sido esquizofrenia. Muchos dijeron que era por alcohólico. Claro. Bueno, se fue limpiando el caso de él y queda como el caso real, como que tenemos que creer lo que dice él. Lo llevaron a Paraguay, a una curandera, donde inició un tratamiento espiritual, consumiendo miel para espantar a la entidad. Se fue un tiempo, cuando él tomó la universidad, reaparece una noche, que fue una de las más fuertes que él vivió. Cuenta que tenía que tomar 2 colectivos para llegar de la facultad a su comunidad. Tomaba uno, hacía transbordo. Ese transbordo, una noche en el año 2006, lo perdió el transbordo, entonces no le quedó otra que caminar a su comunidad, y él cuenta que a lo lejos se le aparecía este Sheikh Awa o este ser no humano. Él dice, bueno, son personas al costado de la ruta, que como ellos están caminando, tratan de hacerse la psicológica para no asustarse, y al llegar a la casa de la tía donde estaba parando en ese momento, él ve algo tratando de entrar a la casa, entonces se apura pensando que la tía estaba dentro, se apura, la entidad da vuelta y hacen un cruce de miradas, y él dice que la entidad se asustó al verme. Era como que no esperaba encontrarme ahí cara a cara. La entidad se mete en una parte donde había sombra y desaparece. En otro momento, él en esa casa, al atardecer, mira hacia el portón que quedaba lejos de la casa, ve a la entidad y él dice, era una cosa alta, de cabeza grande y ojos amarillos, que coincide con la descripción de los famosos grises. Dice que tenía la piel gris, era oscuro gris. Anteriormente lo veía negro porque lo veía como una silueta, pero esta vez lo vio bien, gris, cabeza grande, ojos amarillos. Él tenía en ese momento como algo que era con una planta. Él decía, bueno, la planta de oxígeno, se quería la planta de oxígeno, falta algo, lo estoy viendo, y la planta, y como me dañó cosa, se hizo por chamanes, y los chamanes decían, a vos te persiguen y te
hijos, recibió estudiar y vive con temor a dormir porque dice, cierra los ojos para dormir y agua aparece. Y no solamente lo siente la esposa, lo siente el vecino, porque el vecino le dice, che, anoche escuché el ruido arriba de tu casa. Este es un caso que sigue como en investigación, porque Víctor Sarte todavía está vivo y está contando su experiencia. Esto es algo curioso, los falsos vampiros. Hay una comunidad llamada La Primavera, en un departamento cerca de Paraguay, Norita, una comunidad de originarios con, no es Florida, es otro departamento. Dicen ellos, nos visitaban unos seres que sacaban sangre de las mujeres, específicamente mujeres vírgenes y niños, y se iban. Y lo puse acá como falsos vampiros porque tiene una explicación que más adelante vamos a retomar. Los falsos vampiros atormentó a la comunidad a partir de los años 90 en adelante. Todavía tienen miedo. Fue un rumor creado por un pastor evangélico cuando vio que los mormones empezaban a visitar toda Formosa. Entonces vamos a decir que en Estados Unidos hay un templo donde vive la reina Moronia, que se alimenta de sangre de niños y niños. Obviamente, los chicos veían que se acercaban a los mormones a lo lejos, huían de favor. ¿A dónde iban? A la iglesia evangélica a contar que vieron a los vampiros. Los mormones no tuvieron éxito, se fueron. La iglesia evangélica cuidó sus feligreses. Todavía tienen miedo y para ellos son reales, existen los vampiros. ¿Por qué? Porque a la figura de la reina Morona asociaron una figura mítica que tienen ellos que se llama un Sogoy. Un Sogoy es la mujer caníbal chupasangre de la mitología pop. Si Sogoy era real para ellos, entonces también. Ahora con los Piragas, algo curioso, los Piragas y los Com comparten la creencia en un dios. Los Piragas dicen Lapichi con T y los Com dicen Lapichi con L, pero son la misma entidad. Solamente que los Piragas tienen más desarrollada la historia de esta entidad. Es una deidad que bajó a la tierra, convivió mucho tiempo con los demás, enseñó técnicas de río, de ellos, hasta que, como era diferente de piel y tener la mano fría también, fue maltratado por las comunidades, muchas veces por envidia o por desconocimiento, y optó por irse a Lapichi. Dicen los Piragas, Lapichi se fue específicamente a vivir con sus 7 hijas. Esas 7 hijas son lo que nosotros conocemos como las Pléyades o las 7 cabrillas que vemos en el cielo y vemos 6. Ellos dicen, hace mucho tiempo había 7 hijas, 7 estrellas. Solamente que ahora hay 6 porque una de ellas bajó. Y la que bajó es la mujer estrella que le comenté que es con sus hijos. Se sabe que la última vez que el ser humano pudo ver las 7 estrellas juntas fue hace casi 100.000 años atrás. Nosotros nacimos viendo 6 y decimos 7 caminos, pero son 6. Y los Piragas dicen, no, son 7. Solamente que no se ve porque una vez estamos juntos. Y si hace 100.000 años fue el último avistamiento de las 7 estrellas juntas, quiere decir que el relato de Lapichi o las 7 hijas tiene prácticamente 100.000 años. Acá vemos que Lapichi tiene un nombre incluso que ellos dicen Chife,
Occidentalmente, modernamente, la ubicamos como la estrella Venus, el planeta Venus, perdón, que nosotros conocemos como el Lucero. Giselle tiene esto de que es una mujer estrella que entra en comunión con los chamanes. Todavía tiene su incidencia en los pilares. El desenlace con mujer estrella es que tuvo hijos. El esposo le pidió conocer la casa, y acá es donde aparece algo curioso. Mujer estrella lleva al esposo sin antes advertirle que afuera de su casa hace mucho frío, que no hay un calor que hay en la tierra y que va a morir. El esposo dice: no, yo quiero conocer tu casa. Viajan en un pájaro, otra vez la figura del pájaro gigante, y el esposo muere en algún planeta, en alguna estrella. Cuando lo trae a la Tierra para devolverlo a la comunidad, porque no era del espacio, porque era de la Tierra, solamente trajeron los huesos, y la abuela, que conoce los huesos del hijo, porque sabía que el hijo murió, y la mujer estrella lo trajo, y lo enterraron a la Tierra. Esta historia también tiene muchos años, no se sabe exactamente cuántos años de vigencia entre los pilares. Ahora, todas las etnias comparten distintos humanoides. En un libro de una escritora porteña, Elsa Vidal, el libro se llama Cuentos y leyendas populares de Argentina, ahí nombra a lo que nosotros conocemos como Ucumar en Formosa. Según esta autora, en los años 70, una pobladora de Formosa le dice que había visto al Ucumar. El Ucumar es como un humanoide híbrido entre mono, oso, ser humano, no se sabe de qué es. ¿Por qué el Ucumar está acá? Porque el Ucumar en los relatos aborígenes tiene su historia, o sea, según los aborígenes no es lo que nosotros conocemos como el oso andino. Salió la noticia o la explicación de que el Ucumar no más y nada menos de un tipo de oso que vive en los Andes, el oso andino, también llamado oso de anteojos, que desde lo lejos, si el oso se pone de pie, parece una persona. Es la explicación que da la ciencia. Los pilagas que no son de la zona andina, porque están en el centro de Formosa, son más de la zona de esteros, dicen: nosotros también tenemos el Ucumar. El Ucumar es una divinidad creadora de la naturaleza que tuvo relación con otro ser llamado Tocuá. Tocuá es como el Robin Hood de la literatura, es como el travieso, el que hace bromas a las deidades o a los humanos, y le hizo la broma a Ucumar, que era, se metió Ucumar bañado a refrescarse por el calor. Era un gigante con un arco y flecha. Tocuá le roba, le esconde sus herramientas, sale Ucumar y se revuelca en el pasto, se le pegan los pastos cortados en la piel, que por eso parece como peludo, pero en realidad para los pilagas es un ser humano gigante. Está el relato del robo de Tocuá a Ucumar en la cultura pilaga, por eso lo pongo acá como humanoide y pongo que todas las etnias es compartido por todos, incluso por criollos. Abajo hay un libro que se llama Significación y Contextos Rituales en Argentina. Aparece un dibujo de un humanoide peludo, también de la etnia pilaga, un señor Pitagá se llama, le cuenta a un investigador llamado Pablo Urale, un antropólogo, le dice: esto es nuestro ser, esto se nos aparece, y cuando se le aparece a alguien es
seguro que ese alguien se convierte en chamán. Este lo llaman lómane, que significa el contacto o el cero también. Aparece en una noticia, ahí vemos dos reportes periodísticos del año 72 de Crónica. Los que vieron al lómane o al humanoide peludo no eran pilagas, no eran eran dos señores del campo, dos camioneros que trabajaban en la industria maderera, un día llevando los rollizos a la fábrica. Al tocar la punta ven a un humanoide peludo alto que no coincidía con los famosos carayados, de allá, y con una persona. Subió al árbol y empezó a hacer señas a los camioneros para que vayan y se alejen. Los camioneros bajan, van a ver, siempre pensando que era un mono, y se dan cuenta que la cara era humanoide, no era un mono, tenía rasgos humanos. Y la mirada era humana. Entonces, asustados, subieron al camión, fueron al pueblo, contaron, y se empezó a armar como un equipo de búsqueda y de cacería de este humanoide, pero de día, nadie de noche porque tenían miedo. Nunca lo encontraron. Este humanoide peludo fue dibujado por un antropólogo tucumano que no tenía noción del caso de estos camioneros, y mirando al humanoide que está en el libro del antropólogo, más las características dadas por el diario, más lo que cuenta en sanidad y lo que conocen como Nahuel, el tipo de espíritu de los chamanes, todos comparten las mismas características. Son humanoides peludos, y si salió en la noticia de Crónica, hay un registro periodístico, es porque se pueden materializar. Estos son relatos que son relatos curiosos, pero se relacionan con aborígenes. El primer caso, como una mujer fantasma, fue dibujado también por un ufólogo. Es como una entidad plasmoide, como una entidad gelatinosa, que se aparece en un lugar después de las apariciones en un lugar con los pocitos en Formosa. Yo no tenía noción de que existía un lugar con los pocitos. El que escribió no conoce Formosa, es un señor de Córdoba que dibujó, porque se lo contó un tucumano. Cuando yo leo eso en su muro de Facebook, voy a buscar los pocitos en Formosa y está, y hay una comunidad con ahí. Por eso lo pongo acá como un relato privado en relación indirecta con los aborígenes, porque esta entidad suele aparecerse a la comunidad. No cuentan los COP sobre ella, lo cuentan los periódicos. En este caso lo contó un médico rural, un doctor, que va de su casa a un día a trabajar en el puente de las apariciones y lo logró ver. Según él, sacó una foto, pero nunca se divulgó la foto. Otro relato criollo que se relaciona con los aborígenes es el de la luz mala o el del tren fantasma, o, como dicen los pilagas, el payá, que es una bola de fuego que recorre el lugar. Algunos dicen tren fantasma porque ven la luz en la vía del tren, que ya no funciona el tren, el ramal C25, que une Salta con casi toda Formosa. Las vías del tren suele aparecer y hace temblar esta luz. Por eso dicen tren fantasma. Otros dicen no, es la luz mala. Los aborígenes dicen no, es payá, un tipo de entidad no humano que aparece. También el caso más antiguo registrado por escrito en un libro que se llama Pilcomayo arriba, Pilcomayo abajo, de un señor apellido Bejarano, en el año 1945, del interior de Formosa, dice haber visto al tren fantasma. O sea, por escrito tenemos el primer caso, tren fantasma 1945.
¿Por qué está acá? Porque la luz mala es conocida como falla fotospinal. Y hoy los originales ven la misma cosa. Por último, un caso del año 2018 de unos pescadores que fueron al río Pilcomayo, cerca de Bolivia, o sea, de la punta Formosa, Bolivia, Salta. 7 pescadores cuentan exactamente lo mismo. 2018. Fueron a pescar, trabajaron en un campamento, 3 de ellos, que se llaman falta arena para la fogata, se internan en el monte y ven un humanoide alto tocando un artefacto metálico, se asustan de este humanoide alto, van al campamento corriendo y al llegar ven que los otros estaban escondidos y el humanoide que habían visto en el monte estaba ahí con el artefacto metálico y acompañado de humanoides. Se asustan, salen los 3, los otros se van y estas entidades empiezan a perseguir. Pero no los persiguen sino que los persiguen como para espantarlos. Van al potrillo, se llama el lugar del potrillo, y los aborígenes, que son muy chidos, se ríen de los señores y les dicen: nosotros les habíamos avisado que no debían ir ahí porque ahí están los no humanos trabajando en el mundo. Esto para un recorrido de diarios locales donde se nombra oeste, aparte luces, de radio, un director de radio sacó una foto que es el trabajo, en los montes, un orbe, allá a la izquierda vemos fotos de un bañado de estrella, también de orbe, y hay un parque, el Parque de Pilcomayo, que es un lugar protegido, donde se ve también orbes. En toda esa zona del oeste viven los huichíes y los toros, que dicen: siempre vemos y es normal para nosotros. Estos en el año 2000 más o menos, que tuvo un boom, 2000-2001, que explotó incluso en el diario Crónica, en la serie. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos con lo que había dicho antes: si es factible que nosotros reinterpretemos a la cosmología originaria desde nuestra visión como ufólogos o como investigadores de fenómeno ovni. Siempre y cuando no lo tomemos como algo banal, como algo vulgar, como algo que no merece respeto. Cuando decimos la Virgen María era una extraterrestre, los católicos marianos explotan. Dicen: no, dejen de profanar la imagen de María. Lo mismo puede pasar cuando le decimos a un originario: con lo que vos viste es un extraterrestre. Ellos dicen: no, es un no humano, pero para nosotros es normal. Mientras no tomemos como algo que podemos vulgarizar, que podemos occidentalizar, sacarle su condición de sagrado, podemos jugar, podemos comparar y podemos especular, pero no decir categóricamente eso es ovni y eso es extraterrestre. Bueno, eso es lo que les quería contar de lo que ocurre en Formosa desde hace muchos años, 1870, con Domingo Faustino Sarmiento mandando soldados para aniquilar originarios. Los originarios se defienden con humanoides, patas de avestruces. Imagínense desde qué época en Formosa y acá en Chaco también tenemos humanoides y casos ovnis dispersos e incluso en los registros hasta en libros de literatura. Eso es lo que tenía para contarles de Formosa. Muchas gracias.